En el México de ahora hay dos versiones de las cosas. La versión fifí y la versión real de la realidad. En la versión fifí señala que México está en el peor de los mundos, que la economía mexicana está a punto de colapsar, que el dólar se está disparando, que la crisis está llegando, que los empleos se están perdiendo, etcétera, etcétera. Y la versión real, por así decirlo, es completamente opuesta. De que si bien las cosas no están súper mega bien, lo cierto es que la perspectiva nacional y mundial en torno a México es muy pero muy buena. Incluso el día de hoy vamos a presentarles cómo México supera a Japón y a otras potencias mundiales como mejor destino mundial para invertir. Y curiosamente, en contra de la versión FIFI. Y es que la versión FIFI de los hechos es esta, por ejemplo, ¿no? La de Pemex. Porque bueno, recientemente se puso Pemex de moda al anunciar López Obrador el plan de rescate de esta paraestatal. Y después de que se anunció el plan de rescate a la paraestatal, que está ciertamente muy endeudada, porque así la dejó Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya, etcétera. Y bueno, pues es un plan de rescate financiero. Bueno, bancos como JP Morgan y otros señalan que están muy decepcionados con las medidas para Pemex. Por ejemplo, Enrique Ochoa Reza, que es el exdirector de la CFE, también señala lo mismo. El programa insuficiente del gobierno mexicano para apoyar Pemex fue mal recibido por los mercados. A eso se sumaría una mala reforma en el Congreso promovida por Morena para debilitar el Consejo de Administración. Debemos evitar juntos que Pemex pierda el grado de inversión. ¡Ah! Es que si perdemos el grado de inversión, entonces llega el apocalipsis. Y bueno, pone un reportaje de qué quiere de Loret de Mola, precisamente sobre el tema. No. Y por ejemplo, columnas como Lourdes Mendoza, que también señalan que el funesto grado de inversión. Por Pemex perderemos el grado de inversión. ¡Ay! La mayoría no sabe ni siquiera qué significa eso, pero ya vemos que los fifís lo ponen, entonces debe ser algo muy, pero muy importante. No, el grado de inversión. ¿Y qué? ¿Cómo se come eso? No lo sé, pero lo vamos a perder. No, entonces tenemos que prender las alarmas. Pero esta es la realidad, Fifi. La realidad de que siempre, no es la primera vez, ahorita es Pemex, antes fue el abasto de combustible, antes fue el aeropuerto de Texcoco, y mañana va a ser otra cosa, ¿no? Incluso ahorita están empezando a vender la idea de que vamos a quedarnos sin energía eléctrica, que van a llegar apagones en todo el país, precisamente porque se suspendió una subasta eléctrica. Esa es la nueva onda que están vendiendo, que los mexicanos sencillamente vamos a quedar sin luz, así, de ese nivel. Bueno. Pero ¿qué pasa? Esta es la realidad fifí y va a seguir siendo la realidad fifí. Pero lo cierto es que la realidad real, del mundo real, es como nos vemos nosotros y también como nos ve el mundo. Y en ese sentido vale la pena señalar esta nota, que señala así: México en la lista de los 10 países más atractivos para invertir. Ojo con el dato. Señala así: México ocupa el lugar 9 en la exclusiva lista de países atractivos para invertir. Además de Japón, se encuentran en Estados Unidos, China, Alemania y otros, ¿no? Y aparece Estados Unidos como el mejor lugar para invertir. Segundo, China. Tercero, Alemania. Cuarto, la India. Quinto, Reino Unido. Sexto, Brasil. Séptimo, Francia. Octavo, Australia. Y noveno, México. Y abajito, Japón. Así que estamos de los 200 y tantos países del mundo, incluyendo varias superpotencias, México se ha vuelto el noveno lugar para invertir. ¿De dónde viene esta información? Viene de esta encuesta que lo hace una firma de estas norteamericanas que siguen mucho las finanzas, PricewaterhouseCoopers, PwC. Y así lo pone: México vuelve al top 10 en un entorno de incertidumbre. Esta es una encuesta mundial. Es importante, pero bueno, pone en edición México. Y lo importante de todo esto es esta grafiquita que es la que vemos aquí. Entonces, donde la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los territorios, excluyendo en el que está ubicado, que considera más importantes para las perspectivas de crecimiento general de su organización en los próximos 12 meses? Y aparece aquí México en el noveno lugar, Estados Unidos en el primer lugar. Pero lo interesante es esta leyenda que está aquí al ladito en la derecha. Dice: de acuerdo con las respuestas de los CEO de empresas estadounidenses, o sea, los directores generales, nuestro país, México, es el cuarto territorio más importante para su crecimiento, con 11% de respuestas, después de China, Reino Unido y Alemania. O sea, para los inversionistas norteamericanos, nuestro país está en el número 4. ¿Ok? O sea, si van a decidir
las empresas norteamericanas invertir en algún país que no sea Estados Unidos, se irían primero a China, después al Reino Unido, después a Alemania y después a México. Ojo con el dato, ¿no? Esto es súper importante, porque finalmente esta es la realidad real. ¿Por qué se está convirtiendo México en un buen país para invertir a nivel mundial? Vale la pena señalarlo. Sucede que ahorita a nivel mundial hay, como siempre, entornos adversos. Está la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Está también lo que está haciendo Trump y la Reserva Federal, de que puede subir la tasa de interés. Y hay otras cosas más. Hay también un entorno de desaceleración económica mundial, en donde también finalmente, por eso la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés, lo que presiona más a las tasas de interés a nivel mundial. Pero México se encuentra en una especie de burbuja en ese sentido, porque sucede que el nuevo gobierno, por así decirlo, ¿no? O sea, como hubo tan malas perspectivas al inicio, cuando ganó López Obrador, de que íbamos a acabar como Venezuela y que Obrador iba a ser una especie de Chávez y Maduro. Pero ya ven que no es cierto. Sucede que México, por esa circunstancia, se convirtió en un país muy atractivo. Entonces, al final, como apostaron, negativamente por México, y está saliendo completamente opuesto las cosas. Entonces, la gente dice, bueno, como al final hay una guerra comercial con China, etcétera, etcétera, dicen, podemos invertir en México. Y en México, al final, hay un presidente que no es como Maduro, no es como Chávez. Y no solo eso, sino también hay un presidente que está muy comprometido a cuidar el Estado de Derecho, cuidar las inversiones. Y aunque sea un poco de izquierda, pero de todos modos está comprometido con el mercado. Esto es importante, y tanto así que, por ejemplo, Bélgica, el día de hoy está en México, la princesa de Bélgica, se llama Astrid. Y desde hace algunos días está realizando una megamisión comercial en México. Esto es muy importante porque tenía mucho tiempo que no sucedía algo así. Por ejemplo, ¿qué dice esta nota de El Economista? Bélgica realizará 2 megamisiones económicas en el 2019. Una a México y otra a China, informó Antoine Ebrard, embajador de Bélgica en México. En particular, la misión a México contará con la participación de 202 empresarios y 5 ministros, además de la princesa Astrid de Bélgica. El hecho de que hay 200 empresarios que se han inscrito a esta misión para pasar una semana entera en México quiere decir que no tienen temor, que tienen confianza en el futuro económico de México, tanto en el país en general como en el nuevo gobierno. Una semana 200 empresarios belgas en México. Y ya llegó la princesa Astrid, la princesa de Bélgica, con López Obrador el día de hoy, y así lo tuiteó López Obrador. Recibimos a Astrid, princesa de Bélgica, quien encabeza una delegación ministerial del ámbito económico con representantes de 137 empresas de los sectores de alimentos y bebidas, tecnologías de la información, manufactura, farmacéutica y dispositivos médicos. Pero ese es irrelevante, ¿no? Esto que está poniendo aquí la encuesta, de que México es como el 9º lugar más importante para la inversión. Pero yo creo que está un poquito alto también, ¿no? Ya vemos cómo esta encuesta se refleja precisamente en este interés de los empresarios de otras partes del mundo en venir a México, a pesar de todo, finalmente confían en su nuevo gobierno. Y es que es importante señalar esto. Antes México se veía como, bueno, un país muy corrupto, un país donde había mucha impunidad, un país donde no había Estado de Derecho, un país donde las inversiones finalmente no tenían, ¿no?, la protección del Estado mexicano. Y ahora, de 2 meses para acá, esto está completamente cambiado. Ahora hay un país donde no hay impunidad, no hay corrupción, hay respeto al Estado de Derecho, y a pesar de que, claro, hay problemas de inseguridad porque eso no se ha cambiado de un día para otro, pero cierto es que hay una intención clara del gobierno de que las cosas cambien. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Lo cierto es que el mundo, contrario a lo que piensan los fifís, que nos ven mal, la verdad es que nos ven muy bien, y por eso están dispuestos, como los belgas, los canadienses, los españoles, debemos recordar que también llegaron aquí los españoles, están dispuestos a apostarle a México, porque confían en el nuevo gobierno y confían en las nuevas cosas, ¿no? El cambio también que están haciendo de manera profunda el nuevo gobierno. Así que la realidad fifí, de donde dice, es que las cosas van a ir muy mal, lo cierto es que es puras, pero puras mentiras.
puras exageraciones de ellos y una añoranza de que creer que ellos hacían bien las cosas, cuando la realidad es que es todo lo contrario. Bueno, amigos y amigas, ese es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Compra el cuadro y te regalo este imán de Obrador con la banda presidencial, y también ya están disponibles las playeras, la pejestroika y la de Mi Canso Ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucerro. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.